Buenos días, he venido hoy con el fin de tratar de explicarles el modelo significativo cognitivo, que es un modelo que está vigente en la institución educativa de bachillerato del municipio de La Cruz. El modelo en sí abarca unas herramientas que son necesarias que se contextualicen. Hoy tenemos ya la presentación del libro, el cual salió ya en el año antepasado, el cual miramos la trayectoria, el proceso de escritura del libro y cómo el modelo, pues de verdad nos está dando opciones de poder cambiar un tipo de educación tradicional a una educación más actualizada, más enfocada al siglo XXI. Las teorías del modelo significativo cognitivo, hablamos de unas teorías de aprendizaje significativo y hablamos de tres ejes. Uno, que es la orientación del aprendizaje. Siempre buscamos una estructura cognitiva dentro del estudiante, que el estudiante de verdad aprenda. Dos, hablamos del saber, la cantidad de información que básicamente el estudiante tiene que aprender en el proceso. ¿Qué opciones nos puede permitir el aprendizaje en el proceso? Y tres, hablamos del proceso educativo, que el estudiante sabe establecer relación con aquellos que realmente, cuál es el conocimiento previo que el estudiante trae directamente al aula. El proceso cognitivo en el cual estamos inmersos se desempeña tanto el proceso cognitivo como el proceso de aprendizaje. Y aquí estaríamos mirando cuál es el desempeño o el fundamento o el papel que hace el estudiante en el proceso de ir aprendiendo cosas que la institución va proporcionando. Y dos, hablamos sobre el proceso de aprendizaje, que es lo que realmente se nos queda dentro del conocimiento, dentro del pensamiento. Una cosa es cuando aprendemos mecánicamente y la otra es cuando aprendemos de verdad con gusto, con razón, con sentido, con un pensamiento más crítico. También hablamos de las estrategias de aprendizaje. Miren bien, hablamos de una conceptualización, hablamos de una adaptación, hablamos de una reflexión y hablamos de una vivencia que el estudiante básicamente conlleva dentro del proceso de aprendizaje. Cada una de ellas son técnicas que buscan, por ejemplo, la resolución de tareas. Dos, buscan procesos cognitivos afectivos, o sea, la situación del aprendizaje. Y tres, buscan como estrategias metas de aprendizaje en operaciones y planes que realmente la institución propone. Las características del modelo, hablamos de unos 5 ejes, 5 herramientas fundamentales. El primero es la parte de valores, que es la que hoy debemos de seguir cultivando. Dos, hablamos de la escuela o el contexto en el cual está ubicado directamente la institución. Tres, hablamos de un pensamiento y un aprendizaje. Cuatro, hablamos de la parte del Internet, de la inteligencia artificial. Y cinco, hablamos de un currículo o de una malla curricular. Cuando hablamos de las características del modelo pedagógico significativo cognitivo, hablamos de los valores. Cómo es importante que hoy ustedes mantengan los valores en el proceso de aprendizaje. La vida humana siempre expresa un aspecto o campo de posibilidades. O sea, necesitamos siempre vivir en contacto, vivir en comunión, vivir en comunicación y realmente buscamos cómo los valores están inmersos ahí. También hablamos sobre la libertad, la justicia, el orden, la responsabilidad que tenemos que tener los jóvenes hoy en este proceso de aprendizaje. Y también está que cada valor puede interpretarse desde la vida en el mundo de los demás. O sea, siempre estamos viviendo o conviviendo en comunidad y hay necesidad de los valores. Todo esto nos da opciones de pensar los valores. Hay valores profesionales, que está la investigación, la experimentación. Hay valores comunes, la integralidad, la equidad, la confianza. Todo esto estaría dentro de esa parte de valores comunes. Y los valores morales, está la responsabilidad, el respeto, la disciplina, que hacen todo un eje de un manejo didáctico. Dos, la investigación. La investigación, pues básicamente hoy es una de las
los fuertes que el maestro debe utilizar. En todo momento debe utilizar la investigación dentro del área o dentro del aula como estrategia de mejoramiento. Y entonces hablamos cómo es importante el saber entender la investigación desde un proceso inicial hasta un proceso más competente de formación. Y miramos que la investigación tiene unas etapas en las cuales se está organizando el proceso. Investigación, hablamos de diagnóstico, marco de referencia, hablamos de metodología y hablamos de conclusiones, que son las que hoy nos permiten movernos dentro de la parte de la investigación. 3, hablamos sobre la creatividad. Siempre en la vida escolar buscamos que la creatividad sea el eje de formación de todo el proceso. Y aquí hablamos sobre la capacidad del ser humano de pensar las cosas, de hacer cosas diferentes. Hablamos de una innovación que es la capacidad de implementar dichas ideas de un modo diferente para tratar de ser diferente hacia los demás. Y hablamos de la vida escolar, hablamos cómo los lineamientos, la normatividad, el manual de convivencia, el sistema de evaluación son aspectos fundamentales en la vida escolar. La creatividad en el aula, pues es esencial, ¿no? Cómo podemos ser más críticos, más pensantes en un proceso de trabajo de aula. También hablamos de la creatividad en la vida escolar y hablamos de la creatividad como reto de la educación del siglo XXI. Todos los jóvenes hoy están enfocados directamente a ese tipo de creatividad totalmente diferente. Y seguimos el punto 4, que es la tecnología. Ustedes están inmersos en un mundo hoy que viene cambiando constantemente. Hablamos de la prensa, la radio, la televisión, de celulares, hablamos de las tabletas, hablamos de computadores, hablamos de internet, hablamos de los blogs, redes sociales, objetos de aprendizaje, hablamos de la inteligencia artificial. Hoy el mundo básicamente gira a través de la parte de la tecnología. Y la tecnología en la educación pues está inmersa. Como los estudiantes hoy a través de diferentes formas pues aprenden, consultan y están inmersos en este proceso. Hablamos también de la innovación educativa y la tecnología como referentes de cambio y de investigación. Y también entendemos a las TIC en la escuela del siglo XXI, como la tecnología de la información y las comunicaciones es esencial en la formación de los jóvenes. El punto 5 estaría lo que es la educación y la pedagogía en la escuela, cómo la educación en general pues permite que realmente ustedes cambien su actitud, cómo nos proyectamos desde preescolar, desde básica primaria y básica secundaria, nos proyectamos hacia la universidad. Y la pedagogía pues permite que todo esto se haga a través de una especie de currículo, una especie de planes de área, planes de formación que ayudan a entender el manejo integral de la educación. En conclusión, diríamos que todo este bagaje del modelo está enfocado directamente para que el maestro pueda hacer una praxis. Cuando hablamos de praxis, hablamos de teoría, práctica, más acciones que el maestro debe hacer dentro del aula. También decimos que todo ligado a la ciencia, las artes y las políticas está inmerso el modelo, como hoy hablamos de cualquier campo de formación donde estaría inmerso este modelo. Y 3, hablamos sobre la educación que sea básicamente el motor de la globalización, que rompa esquemas, paradigmas, que pueda contribuir a un mejor convivir de los jóvenes dentro de la misma sociedad. Entonces, esto básicamente estaríamos como englobando generalmente el modelo directamente en la institución. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. ¿Sí entendieron, jóvenes? Sí. Bueno, entonces les agradezco mucho la atención y esto sería más o menos una visión muy general de lo que es el modelo significativo cognitivo. Muchas gracias. Cuando el sol de la vida me abrace, añoraré con sublime lealtad mi pupitre, mi aula de clase, mi capilla y mi lar señorial.